Muy bien. Le damos gracias a Dios, hermanos. Amados hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Juan, donde, como hemos sido enfáticos, el propósito de la escritura de este Evangelio es demostrar que Jesucristo es Dios. Y estamos en la parte donde el apóstol Juan está narrando el ministerio público de Jesús. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, un tema que he titulado La indignación de Jesús. La indignación de Jesús. Y para tal efecto, hermanos, para que tengamos un pasaje introductorio, aunque esta parte de la indignación de Jesús abarca del versículo 13 al versículo 22 de el segundo capítulo del Evangelio de Juan, es decir, Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Hoy quiero extraer de todos estos versículos que están aquí un versículo que sea nuestra parte introductoria. Y más que eso, que sea la parte del énfasis de lo que quiero tratar hoy. Como las otras veces les compartí, la Biblia es tan rica que podemos extraer muchísimas cosas. Decía Charles Spurgeon que de Juan 3:16, él había preparado en toda su vida más de 40 mensajes diferentes, tan solo de Juan 3:16. Bueno, Juan 3:16 es un solo versículo, y aquí estamos hablando de más de 18 versículos, así es que podríamos extraer muchísimas cosas más. Pero al ser un pasaje que ya hemos estudiado en el Evangelio de Mateo, porque esta enseñanza sí está en los demás evangelios sinópticos, se me hizo muy importante enfatizar uno de los aspectos del carácter de Jesús. Y a través de los versículos que están aquí implícitos en toda esta enseñanza, enfocarme en el carácter de Jesús en una situación que es producida en su carácter, que es la indignación. Y es por eso que hemos llamado la indignación de Jesús. Así es que vamos a leer el versículo 16 del capítulo 2 del Evangelio de Juan para introducirnos en la temática de esta mañana. Dice Juan capítulo 2, versículo 16, a los que vendían las palomas dijo: quita de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Amados hermanos, en este pasaje vemos claramente la indignación de Jesús. La semana pasada vimos una parte del carácter de Jesús en cuanto a su gracia y a su misericordia. Al grado que en las bodas de Caná hay una necesidad y Jesús en su gracia, amor y misericordia obra un milagro, a pesar de que para él todavía no era preciso manifestarse como el Mesías, porque debemos de recordar, amados hermanos, esto es muy importante en la vida cristiana que entendamos, que el Señor Jesús, las señales que hizo, primeramente fueron preparadas de antemano por su Padre que está en los cielos. Era voluntad del Padre llevar a cabo cada milagro, cada liberación, cada salvación que se dio en ese tiempo en el ministerio de Jesús. Y en las bodas de Canaán, aunque para Jesús no había, decíamos la semana pasada, esa revelación de que ya él podía manifestarse en su ministerio mesiánico, usa a Dios a su madre María, ¿verdad?, para que pudiera ella anunciarle una necesidad
y usar el Padre esa necesidad, porque recuerden que Jesús, todos los milagros que hizo fueron por obra y poder del Espíritu Santo. Jesús vino como un ser humano igual que nosotros, solamente que él sin pecado, ¿verdad? El engendrado por el Espíritu Santo y sin la naturaleza pecadora que nosotros nacemos. Entonces el Señor Jesús, en las bodas de Caná, escucha la voz de su madre y entonces hace el milagro de convertir el agua en vino, y todo eso en su gracia y en misericordia, en un evento familiar y social, que son unas bodas. Y esa es la parte buena del Evangelio, ¿verdad? Porque todos sabemos que Dios es amor, es lleno de gracia y de misericordia. Pero eso no es todo el Evangelio, eso nada más es la mitad del Evangelio. Porque la otra parte del Evangelio está en la justicia de Dios, en el uso del poder y la autoridad en su justicia. Y Juan, amados hermanos, nos pone un panorama completamente diferente al que hemos visto anteriormente. Y pasa Jesús de un acto de amor, de gracia y de misericordia a un acto de enojo, a un acto de indignación. Porque Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Y esa es la parte del Evangelio que muchos de nosotros no queremos escuchar. Comúnmente la gente quiere que se le hable bonito y se le digan cosas bonitas. Tú eres el campeón, tú vas a salir adelante, tú eres y que tú eres y tú eres y nada más. Pero esa es nada más la mitad del Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio se debe compartir completamente, no nada más la parte que nos gusta. De vez en cuando, y digo de vez en cuando, es necesario que se nos jalen los pelos, que se nos jalen las orejas, que nos den un borradorazo aquí. ¿Alguna vez le dieron así? Bueno, los chamacos esos traumados no les han dado, pero a nosotros así, miren, nos ponían los dedos y un borradorazo. ¿Le pasó? ¿A quién le pasó? Pues así te portabas. Te ponían en la esquina con las orejas de burro, ¿sí o no? ¿A quiénes lo pusieron así con las orejas de burro? Ay, ahora resulta que puro santo había. No, digo. Hermanos, la verdad es que el ser humano de vez en cuando necesita corrección, porque somos más afectos a salirnos del camino que caminar por el camino correcto. Así que Dios muestra, y el apóstol Juan, ¿verdad? Más bien muestra estas dos facetas del carácter de Jesús. Por un lado, en las bodas de Caná, la socialización, cómo él compartía con la gente, cómo él disfrutó de la fiesta, cómo él hizo un milagro de convertir el agua en vino, cómo él no fue una persona cerrada, religiosa, legalista, sino que él participaba con toda la gente. De hecho, por eso lo criticaban. Pero en ese momento vemos una faceta a la cual mucha gente no le gusta que le hablen, y es acerca de la corrección. Y el Señor se indigna. Dice la Biblia que a los que vendían las palomas dijo: quiten de aquí esto, y no hagáis casa de mi padre casa de mercado. Bueno, podríamos nosotros decir, bueno, es que la gente tenía necesidad y pues vende por necesidad, y podemos hallar una justificación. Pero, amados hermanos, ese no era realmente el problema, porque para Dios no está mal que la gente trabaje, que haga las cosas, que ponga un negocito. Ese no es el problema. El problema es cuando el corazón de la gente se aparta de Dios. Cuando el corazón de la gente ya no lo busca a Él. Cuando el ir a la iglesia es para hacer negocio. Es para ver a quién me embabuco, a quién le saco algo. Amados hermanos, y tristemente, porque en todas las iglesias es dar. Amados hermanos, un verdadero cristiano no anda pidiendo dinero a nadie. Un verdadero cristiano siempre deposita su confianza en Dios. Un verdadero cristiano está pidiéndole a Dios, no le está pidiendo a los hermanos. Tristemente, como en todas las iglesias suele suceder,
que pueda haber gente, hermano, que continuamente esté pidiendo dinero, esté pidiendo prestado. Y miren, hermanos, cuando nosotros nos conocemos bien, cuando nosotros tenemos los principios de Dios bien fundamentados de la palabra en nosotros, nosotros entendemos dos aspectos importantes. El primero es que si nosotros tenemos, no debemos de negarnos a ayudar a alguien. Pero en el entendido, en el sentido del corazón, de que muy probablemente esa persona ya no me pague. Porque la ayuda debe ser desinteresada, debe ser de corazón. Pero como Dios tiene un equilibrio en todas las cosas, debido al corazón del ser humano, Dios también manda a que no debamos nada. ¿Y nada es? Nada. De tal manera que el carácter cristiano está regulado por Dios y está equilibrado. ¿Ok? Tu hermano te ayudó, tu hermano te prestó, bueno, ahora págale. Y aunque él no te está exigiendo ni te está correteando que le pagues, lo honesto y lo digno es que paguemos. De otra forma, lo único que vamos a despertar es la indignación. Es un acto de indignación en la otra persona. Por eso yo siempre he dicho que si nosotros tenemos 100 pesos y eso es para el gas de nuestra casa, tenemos, pero no tenemos. ¿Por qué? Porque ese dinero es del gas. Si no está destinado para nada, bueno, lo podemos prestar. Pero si eso es para el gas, es para el pan, es para las tortillas, es para los frijoles, es para el arroz, entonces no lo prestemos. Y no estamos nosotros haciendo mal, porque ese dinero ya está destinado para algo, hermanos. Porque ¿qué va a pasar si lo das? Y por alguna causa, me han dicho, por ahí, que la persona pasan 2 años y no te ha pagado. Esos 100 pesos que eran para tu gas, ¿cómo le hiciste tú para conseguir y comprar tu gas? A lo mejor te endeudaste, a lo mejor tuviste que pagar de la tarjeta de crédito, sacar, y ya tuviste que pagar doble, como sea, pero ya cumpliste esa cuestión. Pero mientras el hermano que le dice lo de tu gas, que no te pudo pagar, anda bien tranquilo, porque ya aprendió a vivir así, porque no quieren trabajar. Y mucha gente vive de otros. Y amados hermanos, es algo que yo tengo que hacer énfasis hoy. Y mire, hermanos, de verdad, a veces hasta parece que las cosas ocurren y Dios envía la palabra precisa. No, hermanos, no debemos de estar nosotros haciendo esas cosas, ni entrando en rifas, ni entrando en tandas, ni entrando en tonterías. Ponte a trabajar, aprende a ahorrar. Agarra un cochinito, échale el dinero y no lo rompas. Pero mucha gente, hermanos, al rato nos frustramos, estamos peleando porque tal persona ya no me pagó. Miren, hermanos, quiero hacerles algo bien enfático y que quede bien claro. Esta iglesia, de mi parte, nunca anda pidiendo nada allá afuera. Si hay alguien que te llega, oye, dame tanto de esto porque el pastor lo pide para la iglesia, hermano, repréndelo en el nombre de Jesús y si puedes ahórcalo. No sé. Se lo merece, pero no, hermanos. Nosotros, hermanos, desde que nacimos en esa congregación, nunca pedimos nada, ni al gobierno. Estamos aquí porque el gobierno nos ofreció estar aquí. Yo nunca fui, el licenciado Adriel cuando era presidente, ahora que es diputado, yo nunca fui a pedirle nada. Yo siempre fui a ofrecerle los servicios de esta iglesia y a ver en qué podemos ayudar a la sociedad. Yo nunca le he pedido un bulto de cemento, varilla, nada. Porque las iglesias no estamos para pedir, nosotros estamos para dar y dar lo que nosotros tenemos, primeramente, que es a Cristo. Y eso es lo que ha impactado al municipio, que esa iglesia nunca les ha pedido nada.
A veces me han dicho, oiga, pastor, usted nunca nos ha pedido nada. No, es que es más valioso lo que yo tengo que lo que ustedes me puedan dar. Ustedes me pueden dar una tonelada de varilla, me pueden dar una tonelada de cemento, pero ese material, yo tengo a Cristo, es más valioso lo que yo tengo que ofrecerles que lo que ustedes me pueden ofrecer. Hermanos, es por eso que Dios nos ha ayudado, porque Él es el que ha puesto en el corazón ayudarnos a nosotros. Nosotros no hemos pedido migas a nadie, ni porque sea un ministerio reconocido y que anda dando y que, pues si nos quiere dar y si no, pues que se lleve sus cosas. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque nosotros tenemos a Cristo. Él es el rey de esta iglesia, Él es el dueño de esta iglesia, Él es el que hace las cosas en esta iglesia. Yo no tengo que estarle pidiendo nada a nadie. Es más, hay que dar, porque hay que sembrar para recibir. Tenemos que sembrar para recibir. Mejor dar que recibir. ¿Por qué damos? Porque tenemos. Si no, no daríamos. ¿Y por qué tenemos? Porque Él es bueno. Por eso damos. Hermanos, hay muchas cosas en esta vida que nos pueden indignar. Esas actitudes que estoy compartiendo son cosas que indignan. A mí me indignan. Que uno use el nombre de esta iglesia para pedir. Esta iglesia no le ha pedido nada a nadie. A nadie. Y espero que eso nunca suceda. No lo vamos a hacer. Si alguien, como ha ocurrido, que ha llegado gente de repente, llegó una vez una pareja, se paró allá enfrente y se bajó y yo terminaba de predicar, me pasé para allá. Y me alcanzaron, usted se pasó, le dije, sí, ¿qué cree? Que Dios nos dijo, estábamos en la casa orando y nos dijo Dios que le trajéramos esta planta de luz. Una nuevecita, nos la trajo, nos la puso ahí enfrente. Gracias, hermanos. Nosotros no somos de esta congregación, pastor, pero Dios lo puso en nuestro corazón y aquí estás. Delante de Dios, Señor, hemos cumplido. Y nos la trajeron, ahí estaba empaquetada, nuevecita. Las sillas donde usted está sentado nos las han dado. La lona que tenemos nos la han regalado. Nosotros nunca hemos pedido nada. Al único que le hemos pedido es a quien le debemos de pedir, que es a Dios. Y Él mueve los corazones, pone los medios y pasan las cosas. Así que esta iglesia, hermanos, absténganse de estar pidiendo en el nombre de esta iglesia. Y si usted escucha a un hermano ahí, hermano, póngale las manos, tírelo al piso, lo que sea, dele 2 patadas, pero no le dé nada, porque nosotros no pedimos nada. En esta iglesia no somos así, hermanos. No somos los mejores, porque no se trata de eso, pero sí somos diferentes. Eso sí se lo garantizo. No somos los mejores, pero sí somos diferentes. Nosotros sí somos diferentes. Los principios que mi pastor me inculcó, los principios que he visto en la Biblia han formado mi carácter, mi actitud ante las cosas. Por eso es que aquí en este lugar no se compra el evangelio. Aquí no estamos cobrando los eventos de matrimonios, eventos de jóvenes, eventos de niños, salidas a campamentos. No, hermanos, aquí todo es gratuito. Y si no tenemos la posibilidad en ese momento de hacerlo, pues no lo hacemos. Esperamos otro tiempo donde tengamos los recursos y lo hacemos. Pero no estamos pidiendo, no estamos lucrando con el evangelio, hermano. Hermanos, hay muchas cosas que nos pueden indignar en esta vida. Si yo te preguntara, tú tendrías las formas o las cosas que a ti te causan indignación. El maltrato a un niño. A mí me purga ver que están maltratando a un niño, de verdad, como si me jalaran los pelos. Me dan ganas de decir, quitarme el saco de cristiano y darle 2 patadas a esa persona, ¿no? Porque no se puede tratar a un niño. Hay muchas cosas que nos indignan, el trato, el abuso a los niños, el robo, la injusticia. Hay un montón de cosas en esta vida, tristemente, que pueden indignarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque la indignación es un fuerte sentimiento de enojo, de ira, de rechazo, que una persona siente ante un acto que considera injusto, deshonesto o indebido. Nace al ver que se rompen las reglas de justicia o los valores morales. Presenciar un acto injusto, un abuso o acto contrario a la moral
lo cual nos hace reaccionar emocionalmente, con enojo, para mostrar nuestra incomodidad o nuestra inconformidad a lo que está pasando. Hoy en el Mundial vimos un montón de injusticias, ¿no? De repente ves el de ¿quién fue el de México? Ahí no se sienta muy santo, ¿eh? Y las injusticias, ¿no? Y ahorita traen en jaque a los de Argentina porque ya les cargaron la mecha. Todos estos actos, todas estas cuestiones son cosas que se producen en nuestra vida, en nuestros sentimientos, como rechazo a algo que está mal. Y eso pasó con el Señor Jesús, hermanos. Esta enseñanza, hermanos, que estamos analizando, que está en este capítulo 2 de Juan, en estos evangelios sinópticos, y que también en el evangelio de Marcos, en el capítulo 21, en el de Mateo, capítulo 21, en el Marcos, capítulo 11, y en Lucas, capítulo 19, está también esta parte. Pero más que enfocarnos en qué era el día de la Pascua, y qué significa la Pascua, y esas cosas, a mí me plació, hermanos, tocar este tema, aunque ya está ahí, pero enfocarlo en el carácter de Jesús. Porque esto nos hace ver que Dios también se enoja, ¿eh? No creas que todo para ti es amor, y ay, mijito, ay, si sigue pecando, rey. Reina, sigue de pecadorzota. No, hermanos, también Dios es justo. Y Él al que ama, lo corrige, lo disciplina. Y si no quieres entender, pues te va a mandar a llamar antes de tiempo, entiéndelo. Por favor, hermanos, entendamos que si nosotros perseveramos en el pecado, entonces Dios nos va a llamar antes de tiempo. Si Él te tenía destinado 10 años más de vida, te los va a cortar a 5, o a 3, o a 2, o si ya de plano le colmaste, entonces ya mañana truenas y adiós. Porque ¿para qué te tiene aquí? Eres una piedra de tropiezo. La gente te está mirando, los cristianos estamos ante un aparador, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. La gente nos está viendo. Equivócate en algo, y inmediatamente sale un dedo acusador, ¿sí o no? Sale alguien que te señala, sale alguien que te condena. ¿Por qué? Porque estamos en un aparador y ni modo, hermano, así a Dios le plació. Pero es mejor que aquí tengamos aflicción que nos pasemos toda la vida en el infierno. Es mejor. Es mejor que aquí seamos corregidos que seamos corregidos en el infierno. Mucha gente que no tiene a Cristo va a ser corregida en el infierno. Nosotros no. Nosotros mejor aquí que el Señor me ponga mis guamazos. No hay problema, Señor. Me doblo y le digo, Señor, perdona. Hermanos, muchas de las situaciones en nuestra vida necesitan corrección. Y esa es la otra parte del evangelio que a mucha gente no le gusta. Pero miren, recuerden que para anunciar una buena noticia, en este caso el evangelio, va precedida de una mala noticia. Y la mala noticia es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia es que fuimos justificados gratuitamente por su gracia en la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Ha sido Cristo el que nos ha redimido. Sí queremos, porque además así es Dios. No obliga a nadie. Si quieres, si no, pues ni modo, nada más que te vas a tener a las consecuencias después. Simple. Decía una señora, pastor, yo no creo de verdad que Dios condene a nadie. Y le digo, no, yo también lo creo. Ellos se van a ir solitos. Ellos solitos se van a condenar. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Entonces, él decidió no creer, él decidió su destino eterno. Nadie lo aventó, nadie lo mandó al infierno, nadie lo condenó, Dios no lo condenó, él se fue solito. Oiga, imagínense aún en todas las generaciones el Señor viendo a toda la gente que va al infierno por el pecado que nuestros gloriosos padres Adán y Eva cometieron en el Edén, y todos vamos caminando hacia el infierno. Y entonces Dios en su amor y su misericordia nos alcanza en un extremo de la vida
y envía a su Hijo a darnos una anunciación que se había cumplido el tiempo para la salvación y la redención. Y mientras la gente viene caminando, está Jesús hablándoles del Evangelio, que se salgan de ese camino, que se arrepientan, que le pidan perdón a Dios, y la gente se empeña en seguir caminando hacia el hoyo. Pues ni modo, o sea, si la gente se empeña a ir al hoyo, pues tú ya qué haces. ¿Cómo le ayudas a esa persona? Y hasta ese acto de que la gente no hace caso de nuestra anunciación del Evangelio nos causa indignación, porque no entienden lo que Jesús hizo, cómo sufrió por nosotros, y que Dios en su misericordia lo envió hace 2000 años para traer un mensaje de salvación, y la gente de ese mundo lo crucificó. Hermanos, como siempre decimos, ¿cómo le ayudas a esa gente? Si está empeñando en ir a la América. Oiga, hermanos, me está deslumbrando. En este pasaje, amados hermanos, además de este carácter de indignación del Señor Jesús, vemos esa parte en un contexto histórico, porque el Señor Jesús llega a Jerusalén. Dice que llegó con su madre y sus discípulos a Galilea y después bajan a Jerusalén. Y entrando en Jerusalén, inmediatamente el Señor Jesús se dirige al templo. Lógicamente que el templo, para la información de mucha gente, el templo es una imagen de Él mismo. Los utensilios, las actividades religiosas del templo, todas se enfocan en Jesús para mostrar su santidad, su justicia, su gracia, su misericordia. Todo lo que hace allá en el templo, ¿verdad? Que si prendían el incienso, pues significa la adoración a Dios, la adoración al Creador, y el Creador es Cristo, porque Juan ya lo dijo en Juan 1:1. Y todos los sacrificios, ¿verdad? Pues expresan a Jesús, porque Jesús es el sacrificio perfecto de Dios para expiar el pecado del mundo, y Él es el Cordero de Dios, y lo señala Juan el Bautista, y lo enfatiza Juan en su Evangelio. Amados hermanos, todo lo que está aquí en la Biblia está enfocado en Jesús. Solamente hay que descubrir en qué parte o de qué se habla del aspecto de Jesús en ese pasaje bíblico, pero toda la Biblia, toda en absoluto, solamente habla de Jesús. Y el Señor Jesús llega al templo. Algunas Biblias dicen que toman a todo ese compendio de información del versículo 13 hasta el versículo 22, al que algunos agarran todavía el 24 y el 25, lo han llamado la purificación del templo. Y está bien, no hay ningún problema en eso. Nosotros hoy nos hemos enfocado en el carácter de Jesús, en preguntarnos qué le molestó a Jesús, por qué se indignó. Porque si es importante el templo y todo lo que se llevaba a cabo ahí, más importante es saber por qué se enojó Jesús, por qué se indignó. Porque eso es lo que a veces se nos olvida. Y hacemos cosas sin entender que esas cosas, como a veces decimos, no le agradan a Dios. Son cosas que a Dios le molestan. Hace algunas enseñanzas atrás, hermanos, les decía que el Señor nos había mandado a huir de 3 cosas. Son las cosas donde ahí tienes que echarte a correr, no te tienes que esperar ahí. En el momento de ver ese pecado tienes que salir huyendo. Y uno de ellos es la fornicación. El Escritor dice, huid de la fornicación. Porque todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, se está matando solito, está comiendo veneno. Al cometer ese pecado, esa persona está comiendo veneno, se está matando solito. Huí de la fornicación. Por eso José, cuando vio ese pecado, salió corriendo. La esposa de Potifar le arrancó el manto y lo usó para incriminar a José, cuando José había sido íntegro. Porque en nuestra vida, hermanos, tristemente no hay nada peor que una mujer que ha sido despreciada. No, me las paga. No, a mí para que me hagan esto. No, me dejaré de llamar Pancha.
Ni modo, mujeres, esa es su realidad. No hay peor cosa en esta vida que una mujer que ha sido, en ese sentido, despreciada. Y entonces fue esta la esposa de Potifar y incriminó a José, cuando José era un hombre íntegro a los ojos de Dios. Huid de la fornicación. Después dice, huyan de las pasiones juveniles. Cuando le escribe a Timoteo Pablo, le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hermanos, ya no podemos ser chavorrucos. Ya no te sientas Tom Cruise galaneando a las chavas. Ya, por favor, ya, mira, ya está viejo. Ya estamos, ya, para que no sientan feo. Ya estamos viejos, ya, o sea, ya tus tiempos pasaron cuando andabas de galán y ahora le conquistando, ya pasaron. Reina de mi corazón, tus días ya pasaron. Ahí traes 3 bolas aquí cargando, ya. No está dura tu piel, es celulitis. O sea, ya pasaron esos tiempos, por eso Pablo le dice, ya pasamos, ya hemos vivido esa vida ya la pasamos, por favor, ahora tenemos que vivir cosas nuevas. No, pero como somos chavorrucos, ya queremos conquistar a las jovencitas, ya cálmate, viejo rabo verde, ya bájale tu volumen. Ya estás viejo, carnal. Pero no, hay gente que está ahí, huyan de las pasiones juveniles. Huyan de ese pecado, tenemos que huir. No podemos quedarnos ahí, llenándonos de vanidad. Que yo soy metrosexual, pastor. Mira, en mis tiempos les decíamos de otra forma. Le decíamos Joker. No me salga con esas cosas. No, esas cosas ya, huyen de esas pasiones juveniles. Ya tenemos que ser gente madura, gente centrada. Todavía nos sentimos chavitos, no, ya no, mira, si tu mente dice que puedes, pero tu cuerpo, la verdad que es una carrera y caes sentado en el piso. Hermanos, a veces cuando me da oportunidad, Señor, de ir a echar una cascarita con los cuates ahí en el equipo, que según estoy nunca voy, pero yo estoy, dicen, bueno, pues yo sigo ahí. Pero cuando tengo la oportunidad, luego le mando un balón, se echan a correr con el balón, hasta el jugador va al lado de ellos, ni siquiera los tocan, se caen solitos, pegan la cara en el piso, muerden el pasto, dice uno, no, ya viejo, ya retírate, ya las piernas no te responden, pero la gente todavía siente que, no, ya llega un momento de que ya no. Pero ahí estamos, le digo, luego hasta se andan peleando, les digo, ¿para qué te peleas? Venimos a desestresarnos de la lupe que nos trae toda la semana. Allí nos gritamos entre nosotros, órale, échale, córrele. Pero ya, porque eso no le puede gritar hacia tu esposa porque te da los cachetados. Te avientan los frijoles, órale, trágate esos frijoles. O se te acerca sutilmente y te dice, ¿ya lavaste los platos? ¿No? O si es más dulce, te dice, ¿no me vas a ayudar? Ya, dile que está a tu lado, ya. Bueno, muchas cosas nos indignan en esta vida, de verdad es indignante ver gente así todavía en esas cuestiones, en las pasiones juveniles, en la fornicación. Y dice la tercera cuestión, huye de la idolatría. Huye de esas cosas que te llevan a poner en primer lugar cosas antes que Dios. Lo que tú le llames. El pastor Beto de Tepito venía, cuando empezó a venir a esta iglesia, me decía, pastor, es que yo no puedo faltar los domingos a mi trabajo. Es que el domingo allá en Tepito es en el puesto, es cuando más vendemos. Dije, no, pues sí. ¿Pero qué crees? Que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te son añadidas. Entonces le dije, ¿sabes qué tienes que hacer, hermano? Lo que tienes que hacer,
Bueno, ahorita, como es tu pensamiento, ok, no vengas el domingo, pero ¿sabes qué? Cuenta cuánto sacas vendiendo de aquí al domingo. Después te vas a poner a orar y le vas a decir a Dios, Señor, si llegando el sábado me das lo que yo gano el domingo, te prometo venir al culto todos los domingos. Haz ese acto de fidelidad con Dios, porque no es un pacto, es un acto de fidelidad, es un compromiso, decir, Señor, ayúdame, yo quiero estar en la iglesia. Hermano, Beto te viene desde Pito, y no falta, tú vienes aquí a 3 cuadras, no puedes venir. Ay, pues ¿qué me da tan lejos? Lejos, él viene de lejos. No, hermanos, mientras nosotros no estemos buscando primero las cosas de Dios, no vamos a avanzar. Él es el que abre las puertas de trabajo. Él es el que pone en el corazón de la gente comprarte en tu negocio. Él es el que hace que tu negocio prospere. No es tu sabiduría, no es porque tenga recursos, no es que yo me he dedicado a las ventas por años. No es por eso. Es porque realmente nosotros estamos con Dios, le estamos sirviendo para algo en el reino de Dios, entonces Dios nos bendice. A esas cosas Dios nos manda a huir, no podemos detenernos ahí, porque además esas cosas que he mencionado de pecados escandalosos, hermanos, son cosas indignantes en un cristiano. Es indigno de alguien hacer esas cosas. La narrativa de Juan el apóstol, hermanos, desde el versículo 13 del capítulo 2, él está ubicando a Jesús en Jerusalén, específicamente en el templo, en el día de la celebración más memorial y solemne del pueblo judío, la Pascua judía, donde conmemoran la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Jesús narra por primera vez, entra por primera vez en su ministerio, ¿verdad? Porque en la Biblia vemos que él cuando fue niño lo llevó su mamá María y se perdió. ¿Dónde está la cabeza de las mamás que descuidan a los niños? Bueno, Jesús le pasó lo mismo y se perdió. Pero yo me refiero a que era la primera vez que él iba como el Mesías, como alguien que dejó su casa en manos de otros que se la cuidaran, y llega a su casa y encuentra un desbarajuste en su casa. Imagínense. En alguna ocasión unos hermanos de esa iglesia le prestaron una casa a otros hermanos. Se la prestaron. Cuando estos hermanos lo fueron a visitar a ver cómo estaban, vieron que su casa, oigan hermanos, las cucarachas salían de todos lados, parecía película de terror. En los sillones llenos de cucarachas, la casa sucia, el baño roto, las puertas pintadas. Y ellos dijeron, carnal, te presté mi casa y mira cómo la tienes. ¿Y creen que eso era lo peor? No, hermanos, en el patio de entrada tenían un fogón y ahí quemaban leña y preparaban su comida y quemaban leña, como si estuvieran en el campo, como si estuvieran en el pueblo de San Juan Ixhuatepec. No sé, hermano, estaban en Santa Inés. Y de verdad, eso causó indignación en mis hermanos y tuvieron que pedirles la casa por no cuidarla. Oye, no estaban dando nada, yo había ido a verlos, dije, hermanos, está bien, mis hermanos no les están pidiendo nada, se las están prestando, pero por puro agradecimiento, júntale 500 pesos al mes y dígale, hermano, yo sé que no es lo que te debo de dar porque puse mal la renta, pero gracias por ayudarme, hermano, denle algo. No lo hicieron, hermano, y fue indignante esa situación. Y como yo estaba en medio, pues cuando ellos desocuparon, me jalé a mis d'Artagnans, ¿verdad? A los pastores y me los llevé.
A las parejas de pastores me los llevé, dije, todos hermanos, vamos a limpiar esta casa, la vamos a dejar nuevamente reluciente, vamos a comprar otro baño porque ese ya está roto, vamos a pintar toda la casa y le vamos a regresar la casa a nuestros hermanos en ópticas condiciones, porque no se vale, porque es indignante esto. El proceder de algunos hermanos de verdad a veces me causa tristeza, a veces me llena de ira santa, como Jesús cuando entra al templo, llega a su casa y ve todo el relajo que hay ahí. Hermanos, todas esas cosas indignan no solamente al Señor, sino a nosotros también como personas. Y actuamos en consecuencia, porque eso es lo justo y lo honesto. Pero el enojo, la indignación está aquí todavía en el corazón, porque es que eso no puede ser de un cristiano, no podemos ser así. Así que Jesús entra por primera vez al templo. Y para que nosotros podamos entender por qué Jesús se enojó. Ay, hermanos, podríamos echarnos un clavado desde Génesis, desde Génesis, donde Dios crea al hombre, se manifiesta a él en el Edén y pone su presencia en Edén. Y el hombre traiciona a Dios, literal, se revela a través del pecado en desobediencia y cae en transgresión delante de Dios. Lógicamente viene el crecimiento de una humanidad malvada y perversa que termina en un diluvio. Porque el puro sentimiento del corazón de la gente era solamente hacer el mal. Y dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Se entristeció, se indignó en el Espíritu el Señor. En la eternidad se indigna y ve el comportamiento de esa humanidad sin ley, sin esperanza, portándose de una forma terrible, al grado que el Señor nos tiene que destruir con un diluvio. Después Dios encuentra a Abraham en el camino en Ur de los Caldeos, se manifiesta a él, lo llama a un propósito, armar una nación. Y en esa nación, hermanos, que viene de 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, y en Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Y la nación de Israel hace lo malo a los ojos de Dios. Y Dios en su misericordia, hermanos, les envía nuevamente la salvación, porque todos son llevados de esclavos a Egipto. Levanta un paladín, que es Moisés, un profeta, lo saca delante de Egipto, y entonces viene el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande de parte de Dios, que es su bendita palabra, la ley, para que todos entendieran lo que a los ojos de Dios está mal. Para que al ver esa palabra, digamos, esto no le agrada a Dios, no lo tengo que hacer. No, ¿qué creen que pasó? El pueblo de Israel siguió en las mismas. Y causa frustración e indigna el corazón porque le estás advirtiendo a la gente de una situación y sales de su casa. Ay, a mí que me va a decir, que vaya, que quién sabe qué mamá. Y así es que hay gente. Ay, hermanos, no los he escuchado, pero Dios me lo ha revelado. Y es triste, se duele el corazón, dice un Señor, entonces, pues que se lo chupe la bruja, pues total, yo a mí qué, ¿no? Y al final, ¿quién la va a sufrir? Es él, no yo. Esa puede ser mi actitud, pero no, la tristeza del corazón nos hace ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de sus vidas. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Dale su oportunidad. Muchas cosas que indignan el corazón de Dios, hermano. Y la más grande es la injusticia. Así que Dios se indigna porque entra Jesús al templo, llega a su casa, aquella, hermanos, que Dios le permite hacer, porque después del monte Sinaí de entregar la ley, viene Dios y los lleva a construir un tabernáculo. Y a través de la historia de Israel, Dios permitió ese tabernáculo, que se le llama una morada o santuario, o simplemente una casa de campaña. Aquí, hermano, eso podríamos decir que era un tabernáculo como el que tenía Dios con el pueblo de Israel. Dividido en 3 partes. El atrio o el patio de allá afuera, y después
el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo esto lo hace Dios, hermanos, para que en ese lugar, o sea, aquí, se manifieste la presencia de Dios. Sea un lugar de oración. Y un lugar de oración no para que, hermanos, vamos a orar todos y vamos a pasarnos, no, un lugar de oración. Es decir, un lugar donde cada uno de nosotros tiene un acercamiento personal con Dios. Un lugar donde cada domingo tú vienes y aquí, si tu corazón está herido, lastimado por las circunstancias, tiene problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, una situación, aquí mientras estamos todos orando, nos acerquemos a Dios porque Él prometió estar ahí en ese lugar. Pero muchos de nosotros no hemos entendido la importancia de estar en este lugar. Somos tan ajenos a la presencia de Dios que estamos matando chicle. Viendo, pajareando, a ver qué pasó, qué no pasó. Pasó un coche, pasó un perro, lo mordió, se cayó. Pues estamos perdidos en el universo cuando tenemos que tener una actitud de cerrar nuestros ojos y comunicarnos con nuestro Padre y decirle, Señor, aquí estoy. Tengo tantos problemas, hermanos. Yo todavía recuerdo cuando mi madre murió, no se me borra de mi memoria. Para mí fue muy difícil llegar al templo porque hay un choque. Porque dice, Señor, ¿por qué te la llevaste? Era mi madre, Padre, tú sabes cuánto la amaba. ¿Por qué te la llevaste? Y yo llegué al templo, iba ahí, cuando empezó la alabanza, la primera, cuando empezaron a cantar los cantores de la alabanza, en ese momento yo estaba hecho trizas, ya estaba escurriendo lágrimas, estaba llorando, estaba quebrantado, pero mientras ahí en medio de mi dolor, le decía, Señor, pero aquí estoy, con todo mi dolor, con toda mi angustia, Señor, confiando y creyendo que tú tienes un propósito, a pesar de mi dolor y todas las cosas. Porque para eso es la congregación, para eso es un lugar donde nos comunicamos directamente con Dios. Él ha prometido estar en la congregación de los santos. Él ha prometido estar en la alabanza de su pueblo. Pero muchos hemos hecho, como dice este pasaje, una cueva de ladrones este lugar. Y no hemos entendido el propósito por el cual estamos aquí. No estamos por las sillas. Ay, es que estas sillas están tan incómodas. No estamos por las sillas. Ay, es que hay tanto calor en esa lona. No lo digo por ahorita a los que están así, no. Hermanos, tenemos aquí así como, no sé, 10 años si tú quieres. O sea, como, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando llueve. O sea, ya sabemos. No lo digo por eso, sino porque la gente está más preocupada en las condiciones que en que Jesús está en este lugar. Y que está observándonos. Estoy esperando en qué momento se acercas y le dices, Señor, perdona mis pecados. La verdad es que he sido tan malo, he hecho tantas cosas tan perversas, Señor. He visto pornografía en el teléfono. Dios, ten misericordia de mi vida. Y Dios tiene está buscando ese acercamiento a nosotros. Y estamos nosotros pajareando. Y venimos aquí enojados. Venimos aquí que porque en la mañana le gritamos a la esposa, a los niños, y que pórtate bien. Y no quiero que estés tu pulgar en la iglesia, Pancho, ¿eh? Porque estás así, nos vamos. No estamos por eso, hermanos. Estamos para que cada uno personalmente nos acerquemos a Dios y en el momento que el pastor nos llama a orar, entremos en comunión y le confesemos nuestros pecados si es necesario. Nos dispongamos en apartarnos del mal y tengamos la disposición de perdonar al que está a nuestro lado, el que está atrás, el que está enfrente, perdonarlo. Salir de aquí limpios, salir de aquí renovados, ir a enfrentar la vida con otra actitud. Amados hermanos, si en la Biblia hay alguien que alcanzó el corazón de Dios, fueron aquellos que tuvieron otra actitud. Allá estaba un ciego, llevaba años ciego. Escuchó un rumor que venía Jesús. Inmediatamente sus sentidos se prendieron, su fe se afirmó, viene Jesús.
No sabía dónde venía Jesús, nada más oía el bullicio. La gente gritaba, tal vez decían, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Iban gritando y el ciego ahí no sabía si venía del norte, del sur, del este, del oeste de Jesús. Él solamente sabía que estaba ciego y sin embargo empezó a gritar, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jesús. Y Jesús no lo escuchó por sus gritos, porque Jesús no escucha por sus gritos, sin los gritos que pongamos, sino por lo que hay en nuestro corazón. Hay una fe de recibir algo de nuestro Dios, y fue lo que Dios vio en ese hombre. A pesar de todo lo que estaba en su contra, porque había gente que decía, cállate, no grites, el maestro ya basta, ya para qué le gritas, y él gritaba con más fuerza, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al ver ese ímpetu del corazón de esa persona, hizo que Jesús volteara y lo viera y le dijera, caminar hacia él, y le dijeron, ya vinieron los barberos. No, es que así es la gente, ya vine a verte, maestro, lo estás callando. Le está diciendo que no grite, que ya se calle. Ya viene bien, que viene el maestro. Ya viene el maestro, ¿eh? A ver, todos. Falsos, hipócritas. Pero bueno, ahí estaban. Y ya llegó el Señor Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? Yo creo que era obvio, ¿no? Pero ¿por qué Jesús pregunta? Porque hay gente que no quiere ser libre. Hay gente que no quiere la salvación. Hay gente que no quiere ver. Que quiere estar ciega en sus ideas, en sus sistemas de pensamiento preconcebidos, en su dialéctica intelectual, basado en los principios de Marx, de los ateos famosos. Hay gente que no quiere ser libre. Entonces Jesús viene y le pregunta a la gente, ¿qué quieres? Oye, que esta mañana el Señor te dirá, ¿qué quieres? ¿Qué le dirías? ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué realmente quieres? A muy pocos en la Biblia Dios les ha preguntado, ¿qué quieres? De hecho, uno de ellos es Salomón. Vino Jesús, el Señor le dijo, ¿qué quieres? Lo que tú me pidas te voy a dar. Y le dijo Salomón, dame sabiduría. No fue como tú que le pediste una tele, un coche. ¿Un coche para qué? ¿Una tele para qué? Si no tienes sabiduría, ese coche al rato va a estar ahí tirado, porque ni aceite le pusiste ni tienes para la gasolina. ¿Para qué? Dame un BMW. Tú trabajos tienes para tragar. Vas a alimentar un coche BMW. ¿Sabes cuánto se paga? Mi hermano, no se ofenda, pero la palabra correcta en el español es tragar. O sea, no se ofenda. ¿Para qué quieres si no lo puedes mantener? Los chavos, dame una novia, Señor. No dabas ni tus chones. No tienes ni tu cama. ¿Tú qué? Una novia. ¿Sabes la responsabilidad que es una novia? Nosotros acá los casados ya sabemos que cuesta más a veces un carro que una novia, ¿no? Sí, porque a la novia se le aguanta, pero al coche hay que estarle ahí metiendo. O sea, pedimos cosas de una forma irresponsable. Y amados hermanos, todas estas cosas causan indignación en nosotros como personas. Y Jesús, hermanos, entra al templo y ve todas esas cosas. Habían hecho un mercado de su casa. Un verdadero mercado. Un lugar donde la gente no iba a buscar a Dios. Increíble. Mucha gente viene a la congregación y no sabe que aquí es un lugar para buscar a Dios. Es un buscar para comunicar con Dios en oración. Es un lugar donde debemos de poner nuestro corazón y prestar atención en la palabra para que la palabra de Dios nos edifique, cambie nuestro carácter, nuestra actitud. Yo siempre digo, oye, si este mensaje yo se los predico a todos, ¿por qué no todos cambian? ¿Por qué unos salen rebeldes? ¿Por qué otros? Porque no quieren, porque la verdad es que en Cristo hay libertad. El Dios no nos tiene a fuerzas. Él no forzó a nadie, no llegó como la religión aquí a México con los indígenas que los mataron porque querían que adoraran a sus imágenes. No, y es que eso no le gusta a la iglesia tradicional, pero esa es la verdad histórica. La religión vino aquí a México por imposición, no llegó por convicción. Y el evangelio de Jesucristo es por convicción. Si quieres, si no quieres, pues ni modo. Es más, si no quieres, ¿qué crees?
Pues es que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que busca, sino del que Dios tiene misericordia. Así que si estás aquí es por la misericordia de Dios, no es porque tú quisiste. No, papá, no, mamá, hoy sí voy contigo al templo porque hoy sí me nace. No, hermanos, la Biblia dice que Él da el querer como el hacer, por su buena voluntad. En nosotros no hay nada bueno. Es Él el que pone la bondad para que nosotros decidamos venir. Y deseamos decirle al Señor, Señor, gracias. Pero mucha gente está ajena de eso. Ellos piensan que ellos están solucionando esto. Si tú estás muerto, el diagnóstico espiritual de tu vida es que tú estás muerto en tus delitos y pecados. No hay ninguna ápice de bondad en ti. Es más, los actos buenos que tú haces de justicia no son otra cosa, sino parte de tu orgullo y tu vanidad. Porque nadie da paso sin guarache ajeno. Nadie hace nada sin buscar algo a cambio. No, hermanos, la verdadera libertad está en Cristo. Cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que el Señor ha puesto de antemano las buenas obras para nosotros, porque Él le ha placido bendecirnos. Porque en nosotros no hay nada bueno. Y tus actos de bondad, hermano, es parte de tu orgullo y tu vanidad. ¿Por qué? Porque el día que la gente no responda a un favor que le hiciste, le vas a decir, no, le vas a estar recriminando. ¿Por qué? Porque lo hiciste ese favor buscando algo a cambio. Y Jesús, cuando hace las cosas, es sin buscar nada a cambio. No estás buscando que te premien, que te pongan una corona. No estás buscando eso. Estás buscando que el nombre de Jesús sea glorificado y exaltado. Eso es lo que estamos buscando en esta iglesia. Nosotros no estamos buscando que nos pongan una medalla, que salgamos en la tele. No estamos buscando eso. Y si salimos, vamos a dar testimonio de la fe en Cristo. No vamos a ser como otros por ahí, predicadorcillos chafas que andan allá afuera, que lo siguen multitudes, pero de cabritos, de mensos, de sonsos. Y cuando nos cuestionen de nuestra fe, vamos a decir el porqué de las cosas, con firmeza. ¿Por qué no estamos de acuerdo con eso? Porque a Dios no le agrada. Porque la Biblia dice, punto. Y que se frunza quien se frunza. Pero, no es que yo soy un comunicador. ¿Comunicador de qué? Del infierno es lo que eres. Hermanos, hay mucha gente falsa allá afuera. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. A veces la gente se embeleza por las palabras, pero no pone atención en el fruto. Y Jesús no dijo por sus palabras, tampoco dijo por sus milagros y prodigios, por sus sanidades. ¿Por qué dice que habla lenguas? ¿Por qué dice que sana? ¿Por qué tira gente? No, Jesús dijo, fue enfático, por su fruto los conoceréis. La gente se conoce por el fruto. Por eso a veces le digo a la gente, a mí no me espanta que la gente sepa, yo quiero ver su vida. Y que habla bien bonito, pero a ver, su vida de Pancho, hay que preguntarle a su esposa si la trata bien. Si por lo menos cumple con la comida, ¿no? El gasto. Porque hay cristianos que ni eso. Yo sé para qué se casaron si no van a dar gasto. No, carnal, quédate soltero, allá métete en tu sillón, allá acuéstate y quédate ahí toda tu vida. Si te casaste tienes una responsabilidad. Y lo que tengas que hacer, ay, pastor, es que están cansado el trabajo. Pues es trabajo. Trabajo. Cuesta. Duelen los pies. A veces la cabeza. A veces la panza porque no comemos. Es trabajo. Ay, entonces es muy trabajoso el trabajo. No quieren trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo? Dice la Biblia, hasta la Biblia tiene principios. El que no trabaja, que no coma. Ay, hermana, préstame. Mira, hermana, mejor ayúdame y lávame los trastes. ¿Qué le parece? ¿Cuándo termines? Ay, no, hermana, nada más te dije que si me prestaras. No, es que, oye. No, tampoco son las cosas así, hermanos. Tampoco hay que hacer el corazón de pollo, hermanos. Dios no nos puso ese corazón. En nuestro corazón hay sabiduría, hay conocimiento, hay rectitud y hay justicia. No, sí, hermano, te quiero apoyar. ¿Pero qué crees? Ayúdame con el pasto. Ayúdame con mi coche.
No, nada más que te vengo a pedir. Ay, no. Ay, discúlpame, pero es que las cosas en Cristo no son así. Hay que chambear. Y luego chambeas, tienes cosas. No, pastor, a mí se me hace que ese hermano es narcotraficante. Mire todo lo que tiene. Sí, hermano, pero él tiene porque se paga a las 4 de la mañana, se duerme a las 12 de la noche. Pero imagínense uno que me sale a mí. Es que yo trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, trabajo en la noche. Y no da para el gasto. Dice uno, es que tienes casa chica, ¿qué? Es la única explicación, carnal. Porque, pues si trabajas en la noche, pues has de venir bien forrado, ¿no? Es que no sale. Ah, pues entonces cambia de trabajo, hermano. Deja tu cochecito, métete a una empresa, ponte a trabajar porque tu familia necesita comer. Es más, tú también. No, le dejan a la chata toda la responsabilidad, que ella ande buscando allá afuera, a ver cómo consigue el alimento. Me saqué el cuate, es un flojonazo. Hermanos, he corregido gente así, y alguien se los tiene que decir, y se han molestado, y se han ido de la iglesia, pero si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? Había un flojonazo así que ponía a los niños en el tope, y ahí estaban los niños enfermos, llenos de fogazos, cuando esos niños deberían de estar en la escuela estudiando para que salgan de esa pobreza y de esa situación. No, los niños ahí pidiendo en un tope. Fui a la familia, reprendí al huevonazo ese, le dije, oye, ponte a trabajar. Es más, mira, aquí está mi hermano, te ofrece chamba. No, es que tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¿Acostarte en el sillón? Lo puse parejo, no conforme con eso, le pegaba a la hermana, la golpeaba, y me le paré y dije, la próxima vez que le vuelvas a pegar a mi hermana, te vas a la cárcel y yo te voy a meter. ¿Cuántos quieren un pastor así? Mira que está a tu lado, aguas, ¿eh? Aguas. Se fueron de la iglesia, se los llevó, mejor dicho, este cuate se los llevó porque no pueden aguantar la verdad, decir la verdad, ni modo. Oigan, hermanos, entonces que se los lleve el diablo, que se los coma, que se lo coma él de flojo, pero a su esposa y a sus hijos, no, por favor, no. Menos los niños, eso a mí me indigna. Yo nací en el evangelio en un ministerio infantil. Yo amaba a los niños. Para mí los niños eran mi prioridad todas las semanas. Llegaba del trabajo porque trabajaba en la noche en el servicio médico, llegaba en la madrugada, ya nada más me bañaba, me cambiaba y sin desayunar me iba al ministerio infantil, ministraba a los niños. Y para mí eran los niños, por eso siempre a esos que están allá dando de clase a los niños, les exijo y les digo, aguas hermanas. Si aquí hay un irresponsable, no puede servir en ese lugar. Porque los niños merecen toda nuestra atención. Porque ellos son los próximos pastores evangelistas. Así que no va a estar cualquier persona. Y si es una persona, ay, pastor, es que no puedo venir. Ay, pastor, es que esta vez, bueno, hermana, arregle sus asuntos y cuando termine sus asuntos viene y sirve. Pero ahorita váyase a arreglar sus asuntos. Pero usted no puede estar así intermitente viniendo y cada vez que usted viene, ya que usted entre, no, está mal. No, descánsese. Mire, gracias por participar. Dios va a poner a alguien. Sí, al principio vamos a tener necesidad, pero después Dios va a poner a alguien y no hay ningún problema. Vamos, hermanos, Dios permitió la construcción de un tabernáculo para el pueblo de Israel para manifestar su presencia. Después Dios pone en el corazón de David construir un templo de piedra, de acacia, de una madera que yo no conozco, que viene en la Biblia, que se llama haya, de cedro del Líbano, cedro del Líbano, de oro. Metió el arca del pacto que estaba también en el tabernáculo, la mete en el templo de David, de Salomón, que construyó su hijo Salomón, y lo pone ahí el arca, que es la representación de la presencia de Dios, nada más. El arca de la alianza es solamente la representación, pero era tan solemne esa presentación que hubo gente que por querer detener que no se cayera, la tocaron y se murieron. Hubo gente que no respetó la presencia de Dios y cayó muerta ahí. De hecho, los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo, pónganse que desde el postre para allá, así que allá en puro santo, acá estamos los pecadores. Y ahí para allá estaban ahí, hermanos, y cuando entraba el sacerdote le amarraban el pie, porque después de ahí de un tiempo, si el sacerdote y una campanita, y si no respondía,
lo sacaban arrastrando porque había muerto en la presencia de Dios, por ir en pecado a la presencia de Dios. Y miren, hermanos, si a muchos de nosotros no nos ha caído un rayo aquí en esta mañana, hoy, por los pecados que trae, es simplemente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que extendió su gracia y su misericordia, y nos da tiempo de arrepentimiento, y cada semana, y cada día de tu vida, el Espíritu Santo te dice, arrepiente. Deja a esa mujer, porque esa mujer no es tu esposa. Es que tengo 2 capillas, pues decídete por una, porque aquí debe ser el marido de una sola mujer. Hermanos, así como ve este lugar con pastito, con esta lona, para Dios este es un lugar santo. Es un lugar de su presencia. En el libro de Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3, cuando habla de las iglesias y les escribe, dice que Jesús está en medio de los candelabros que representan las iglesias de Jesucristo. Y dice que Él se pasea en medio del candelabro y sus ojos de fuego están mirando el corazón de la gente. Está viendo su actitud, está viendo tu vida, está leyendo tus pensamientos. Ay, hace tanta calor, ahora quiero sacar ya este cuarto. Está escuchando tu voz. Nuestro pensamiento para Dios es como una voz que está hablando. Destruyó una generación en Génesis, y les traigo el diluvio, porque en su pensamiento, ni siquiera estaban hablando, en su pensamiento su único deseo era hacer el mal, y los destruyó. Hermanos, mucha gente está así en la iglesia. Hermano, arrepiéntete. Aprovecha este tiempo. Estamos en una generación realmente bendecida en medio de toda esta maldad. La gracia sobreabunda. Y no nos ha caído un rayo por su misericordia. Mujer, deja a ese varón porque no es tu esposo. 5 hombres has tenido y aún el que tienes tampoco es tu marido. O sea, no has querido arreglar tu vida. No es de cumplir con la religión, es de estar bien con Dios, es de tener que comer con Él. Es que Dios no me escucha. Están viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación. No están casados, ni por las leyes ni por Dios. Están unidos como palos. ¿Usted cree ahí Dios va a bendecir algo? No, los tiene por su misericordia. Y esta palabra tiene que llevarlos a restaurar sus vidas, a tomar decisiones. Le decía en la semana una jovencita, mira hija, tú tienes que, si de verdad quieres una relación con ese joven, pues dale seguridad de tu relación. No puedes darle inseguridad. El hombre no va a tomar la decisión de casarse contigo porque tú no le das seguridad. Manifiesta, al final no vamos a encontrar a la persona idónea. Si somos un grupo de personas imperfectas, no vas a encontrar una persona idónea. El matrimonio es cuestión de decisión. He decidido estar con ella y con él. ¿Cuándo? Hasta el fin. Punto. En las buenas y qué, en la salud y en qué, en lo próspero y en lo qué. Qué fácil estar cuando todo está bien. Qué fácil cuando todo está perfecto. La prueba viene cuando todo está mal. Ahí es donde hay que demostrar lo que dijimos decir ese día que estábamos al frente. No, Lupe, yo te amo. Y en las buenas y en las malas. No, en las malas las estás cacheteando y en las buenas pues sí andas de barbero. No, hermano, mire, y se lo digo por experiencia. Muchos conocen la historia de mi familia. Hubo un momento en la vida de mi esposa que le vino una enfermedad, se llamaba artritis reumatoide. Le quedaron las secuelas en unas manitas, nada más, gracias a Dios. Pero ella no podía caminar. La tenía que bañar. Cuando entraba al baño la tenía que limpiar. Oigan, ¿ustedes saben lo que es eso para una mujer? Para cualquiera. Era tremendo para ella.
nunca dejó de venir a la iglesia. Ahí venía, se sentaba, me decía, siéntate, ya la sentaba. Ayúdame, nada más camino tantito, así parecía como, ¿verdad? Cuando estaban todas oxidadas las articulaciones y empezaba a caminar y como y ya, dice, ay, ya se me quitó el dolor. Así estaba mi esposa, hermano, la tenía que bañar, después en la casa la tenía que hacer de comer, cuidar a los niños, irme a trabajar, regresar a hacer el quehacer, y ella en lo que podía me ayudaba, era tremendo, hermano. Un año estuvimos así. En una parte de ese tiempo mi esposa enfrentó una situación lógica, su mente, hermano, porque no es fácil. Y un día llorando me abrazó y me dijo, ¿sabes cuánto te amo? Y le dije, sí. Déjame. Yo así no te sirvo. No te sirvo. Mejor busco una mujer que esté bien y que te ayude en el ministerio, porque yo no te sirvo. Dije, no puedo hacer algo que yo no siento. No me pidas eso. Porque yo hice un compromiso con Dios y no me importa tú cómo estés, yo te voy a cuidar. Juntos empezamos y juntos terminamos. No me importa. ¡Qué fácil! Fácil. Yo le dije después, ya cuando se sanó, ¿no? Le dije, ¿qué tal si te hubiera tomado la palabra tú? Me hubiera evitado muchas cosas, ¿no? ¡Qué fácil, hermano! ¡Qué fácil! Cuando las cosas están más, huir de la situación como cobardes y dejar a nuestra esposa en la situación que está. ¡Qué cobardes! ¡Qué faltos de integridad! ¡Qué indignante actitud! No, hermanos, es una decisión. Tú decides estar con esa persona. Sí, puede haber alguien mejor que ella. Sí, es posible. Pero yo decidí estar con ella. Ella decidió estar conmigo. Cuando yo enfermé, ella estaba ya a mi lado. Porque lo que sembramos, y me cuidaba. ¿Qué te falta? ¿Qué te traigo? ¿Qué te ayudo? Me ponía la almohada atrás, no te muevas, tranquilo. El doctor dijo que no hagas esfuerzos y ahí estaba conmigo. Se acostaba ya a mi lado. Hermanos, esas cosas a veces se nos olvidan en la vida matrimonial y estamos con actos indignantes. A Jesús no le indigna tanto la cuestión del templo, hermanos. Lo que le indignó es la situación del corazón de la gente que asistía al templo. Como hoy en esta mañana, porque después de que el Señor permitió un templo, viene el emperador Tito, después de que Herodes reconstruye el templo en el año 70 después de Cristo, según la profecía de Jesús, viene el emperador Tito y destruye todo el templo. Y entonces viene la concepción de las congregaciones, aunque no quiero hablar mucho de eso porque es historia eclesiástica, hermanos, pero al principio la iglesia no se congregaba en templos, se congregaba en las casas. A causa de la persecución y después de Constantino, que determina que la religión cristiana debe de ser aquella que reine en todo el reinado de Roma, pues entonces establece el cristianismo, saca los ídolos de los templos paganos y empiezan a meter figuras cristianas, y eso fue un acto político y religioso con el cual Constantino se ganó a la gente, tanto a los paganos como a los cristianos. Y esa es la historia, de ahí nace la Iglesia Católica, aunque la gente no lo quiere entender, de ahí nació la verdadera Iglesia de Jesucristo. Nació en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó y llenó del Espíritu a la gente y empezaron a predicar el Evangelio. Ahí nació la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo no es una institución, es algo espiritual. Es por el Espíritu Santo que vino en el Pentecostés. Y hoy hay la costumbre de que todos queremos un templo. Usted ve a los pastores, todos están esforzados en construir un templo. Que la hermana que esté con hambre, que el hermano no tenga trabajo, que aquella persona no tenga, pero ¿qué si construye su templo? Yo siempre he dicho, depende en qué estemos invirtiendo las prioridades de nuestra iglesia. Y en cada cosa que nosotros hemos puesto nuestra prioridad, nos va a juzgar Dios un día. Y yo he entendido, hermanos, que la prioridad que tenemos los pastores no es construir un templo, es construir sus vidas. Nosotros estamos hechos para la edificación de la iglesia. Jesús dijo en la carta a los Efesios que hay 5 ministerios,
Y cada uno de estos ministerios puestos por Dios están para la edificación de la iglesia, no para la edificación de templos. Hermanos, si mañana viene Cristo, ¿de qué nos sirvió estarnos afanando en construir un templo? ¿De qué? De nada. Ese se va a destruir, se va a caer. Son cosas materiales. ¿Podemos un día tener un templo? Sí, estoy seguro. Pero las prioridades de mi ministerio personalmente no están en la construcción de un templo, están en bendecir a las familias de la iglesia, en llevarlas al crecimiento, al desarrollo, a edificarlas, a construir en ellas un sentido correcto de las cosas en Cristo. Que ellos vean la diferencia, que nosotros seamos diferentes. Hoy en día las iglesias no son iglesias, más bien parecen discotecas o antros. Usan de una terrible irreverencia. Según ellos se sienten tan espirituales, dicen que hay milagros, dicen que hay prodigios, se sienten ungidos los líderes, y no tienen un templo, tienen una discoteca, tienen un antro, hacen más show, le dedican más tiempo al show que a la palabra de Dios. Tan es así que la gente que viene de esas iglesias está aquí escuchando la palabra, y cuando ve que ya me tardé 1 hora como hoy, empieza, no, ya vamos, ya se parece, pastor. No han entendido que todo este día, todo 24 horas, deben de estar dedicadas al Señor. Y si al Señor hoy le placiera que nos tardáramos hasta las 6 de la tarde, que ganas no me faltan, de verdad, hermanos, aquí nos quedaríamos. Y que se vaya el que se tenga que ir. Porque en este tiempo, este día es del Señor, no es tuyo. Que de ahí aproveches a descansar, irte a tu casa y controlar, bueno, eso es otra cosa. Pero este día es del Señor, es para el Señor, de Él y solamente para Él, y lo que Él quiera que hagamos lo tenemos que hacer. Depende de dónde están nuestras prioridades y nuestro corazón en los líderes. Es ahí donde va a estar nuestra prioridad. Y les digo que todo parece que se acomoda, y yo sé que eso proviene de Dios, porque hoy, sí, hermanos, hoy vamos a entregarles mochilas con útiles a todos los niños de esta iglesia. ¿Y de dónde salió? De sus ofrendas, del buen corazón de muchos de ustedes que han entendido para qué son las ofrendas de esta iglesia. Lo que Dios ha puesto en el corazón de su humilde siervo. Y esto va a quedar para todos los años. Escuchen bien esto. A partir de este momento, de este día, el primero, todos los años, todos mis niños, nuestros niños, no le van a faltar sus útiles para que puedan ir a la escuela. Y el próximo año, si Dios mediante lo permite, todos los chavos de la prepa. Y así vamos a ir. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea glorificado. Para que usted no tenga temor de ofrendar en esta humilde congregación, donde la prioridad no es un edificio, es usted, son sus hijos, es su familia. Somos criticados, señalados, pues sí, pues hay mucha gente que no ha entendido las cosas. A veces, no sé, orgullosos, envidiosos, no sé, no me importa, hermanos. Yo solamente obedezco lo que Dios me dijo. Y Él me dijo, hoy vas a hacer esto. Y solamente estoy cumpliendo. No soy ni más ni menos, solamente soy obediente. Porque yo no quiero que Dios se indigne de esta iglesia. Quiero cada día domingo que está su presencia y lo estamos alabando. Y cada reunión de oración que hacemos entre semana, la presencia de Dios esté entre nosotros. Escudriñándonos, redarguyéndonos, bendiciendo nuestras vidas, y si está en su buena voluntad, en su soberanía, sanarnos, liberarnos, pero de una forma correcta, no con shows. No, hermanos, la iglesia no es un show, no es un mercado, la iglesia es un lugar santo, donde está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios que hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Quiero que esta iglesia, cuando el Señor abra las ventanas del cielo y voltee a ver esta humilde congregación, se llene de gozo, de alegría, al ver corazones de ustedes dispuestos a servir
a los demás y servir a Cristo. Quiero que Dios se agrade de nosotros. Así que, hermanos, el Señor Jesús se indigna de muchas cosas, de nuestras actitudes a veces, de nuestro carácter, de nuestra forma de servir, porque hasta refunfuñando estamos sirviendo. Pero Él es tan bueno, hermano, que nos da tiempo de reflexionar y de pensar cómo hacemos las cosas y de entender a quién la estamos haciendo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Es de Él y es por Él. La gloria, la honra y la alabanza siempre es para Él, no es para nosotros. No seamos una iglesia que indigna a Dios, y eso lo hablo personalmente. No congregacionalmente, personalmente. No seas una iglesia que indigna a Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Como si a través de nosotros el Señor te rogara, fíjate hermano, te rogara que te reconcilies con Dios, que dejes esos pecados, que te arrepientas, que dejes el odio, la amargura, que perdones a tus padres. Miren, muchos ya hasta murieron, ya no están aquí, ya Dios los juzgó. Si te hicieron algo malo o te lastimaron, ya Dios los juzgó, ya no tienes que buscar nada, al contrario, ahora ve por ti. No dejes que te lastimen lo que otros hicieron, cambia las cosas. Este mundo, hermanos, está hambriento de buenos líderes. Vemos muchos falsos líderes allá afuera. Amados hermanos, el apóstol Pedro, para finalizar, quiero que se queden con estas palabras que dijo el apóstol Pedro. Fíjese lo que dice la Escritura. Acompáñennos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al 22. Oigan, si hubo alguien quien aprendió, fue Pedro, de verdad, aprendió la lección. Yo no sé si tú la aprendas, pero cada que te equivocas, deberías de ser como Pedro, aprender la lección. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22, y lo voy a leer todo porque es que aquí en la palabra es todo un compendio de cosas. No puedo sacar un versículo del contexto. Dice segunda de Pedro 1, 22. Pero hubo también, escuche bien, falsos profetas entre el pueblo. Bueno, lógicamente, aquí está hablando de Israel, ¿verdad? Esto compete a Israel. Cuando dice, hubo entre vosotros el tiempo pasado, le está hablando sobre Israel. Le está hablando Pedro a la gente de la dispersión. Recuerden que así empieza la carta. Pedro a la gente que está en la dispersión, judíos que se habían convertido al evangelio, que iban siendo perseguidos. Entonces le dice, hubo entre ustedes, a los judíos, falsos profetas. ¿Pero de quién? Del pueblo de Israel. Y después dice, como habrá entre vosotros, ahí ya viene a los creyentes en Cristo, dice, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Y aún dice, negarán al Señor. Vean que las herejías tienen un propósito, negar al Señor, negar lo que Cristo hizo. Aquel que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escuche, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot era un hombre indignado de la situación de ese lugar. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal contra las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, están entre nosotros. Y tienen los ojos llenos de adulterio. No se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pregunto, ¿cómo huimos nosotros de la contaminación de este mundo? Aquí dice, con el conocimiento. ¿No quieres venir a estudiar, hermano? Bueno, síguele cómo vas. Entonces se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí, lógico, pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cielo. ¿Ya viste dónde está tu problema? Miren, hermanos, qué descripción tan clara de la actitud, comportamiento, artimañas usadas de los señalados por Pedro como falsos maestros. Escuche, introducen encubiertamente herejías destructoras. Niegan el Señor que lo rescató, lo cual es una disolución, es decir, una perversión o inmoralidad. Niegan la eterna salvación. Por avaricia hacen mercadería de la iglesia con palabras fingidas. Miren, hermanos, por la causa este bendito evangelio ha sido vituperado. A veces la gente dice, es que todos los pastores son unos ladrones. No, hermano, mira, es como si yo te dijera que todos los sacerdotes son malos, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay gente que está convencido de lo que está compartiendo, aunque esté equivocado, pero él está perfectamente convencido. Es gente piadosa, gente buena. He conocido sacerdotes con este carácter. He platicado con ellos. Nunca he tenido conflictos con ellos. ¿Sabes por qué?
Porque hay gente que es sincera, aunque esté sinceramente equivocada, pero son sinceros. Y eso no se puede negar de una persona. Pero no todos los pastores, así como yo no puedo generalizar si todos los sacerdotes son malos, porque hay pedrastas, hay malvados y perversos, pero no todos son así. Eso sería injusto. No puede ser así. Tampoco todos los pastores somos iguales. Los pastores buenos no estamos en la televisión, estamos en el campo trabajando. Estamos viviendo al día como todos ustedes. Llegué esta mañana, fíjense, y estaba ahí, mi hermanita se puso mal y saqué mi estetoscopio y la empecé a revisar y le dije, hermana, tiene que tomarse esto. Le hice una receta, le dije, vayas a descansar, hermano. Oré por ella, se fue. Y me dice, cámbiame uno de a 200. Le digo, no, hermana, mire, no es mala onda, pero mire mi cartera, no trae ni peso. Dice, no, es que le voy a dar 100 pesos. Digo, no, hermana, no es necesario, hermana. Yo lo hago de corazón, para algo Dios me dio esa profesión, pero no hay problema. Le digo, entonces tome los 200, y me los dejó. Y lo que traigo dentro de mi cartera, digo a mi esposa, eso es bueno. Eso es bueno, hermano. Nosotros los pastores somos ladrones. Sabemos quien sí los amamos, sabemos gente que sí buscamos el beneficio de la gente. No generalice. Sí, aquí el apóstol Pedro nos advierte que hay gente en la iglesia así. Eso es un hecho. Dice que en todas las fiestas se hace mole, ¿no? Entonces, en todo lugar hay eso, hay el bien y el mal. No podemos generalizar. No todos los pastores somos malos. Esta gente comúnmente tiene algo de su carácter. Siguen su carne, siguen la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, es decir, la autoridad. Estoy resumiendo lo que leímos, hermanos. Son atrevidos, es decir, osados, orgullosos, tercos. Son contumaces, es decir, arrogantes, atrevidos, insolentes. No deben decir mal, es decir, no temen maldecir a alguien. Maldicen a las autoridades superiores. Pero dice la Biblia que ni aún los ángeles hacen eso. Hablan mal, o sea, son maldicientes. Las cosas que no entienden, dice la Biblia que se comportan como animales irracionales. Si hay algo que nos distingue de los animales, que nosotros tenemos razonamiento, ellos no. Son injustos. Se recrean en sus errores. Son inmundos, es decir, sucios, impuros. Son como manchas entre nosotros, es decir, son infames, viciosos, asquerosos, traducen otras Biblias. Son adúlteros, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tanto mujeres como hombres, porque también hay de los dos lados. Están habituados a la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, es decir, que iban caminando bien, pero en un momento se extraviaron. ¿Por qué? Porque en la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esta gente no tiene a Dios. Aman el premio de la maldad como Balaam, hijo de Beor. Están vacíos, son fuentes sin agua. Se dejan arrastrar por cualquier doctrina, pues son nubes empujadas por la tormenta, como dice la Biblia. Hablan palabras infladas, lisonjeras, les hablan a la gente de lo que quieren oír, les ofrecen vanidades materiales. Dios se va a bendecir. Tú pídele, Dios te va a dar un auto, como si eso te hiciera falta. Lo que te hace falta es arreglar tu carácter para que vivas bien con tu esposa. Lo que te hace falta es arreglar bien tu carácter para que trates bien a tus hijos, para que los comprendas, para que aprendas a amar a tu esposa y a tus hijos. No necesitas un auto. ¿Para qué caramba si lo que necesitas es arreglar tu vida? Es arreglar tu corazón. Es urcirlo porque está sangrando. Es sanarlo porque está herido. Pero esta gente se la pasa hablando bonito a la gente de las cosas materiales. Es que Dios no quiere pobres en la iglesia. Dile eso a Pablo. Dile eso a Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza.
Dile eso a Jesús, que cuando él estaba en la cruz muriendo, tuvo que encargar a su madre, a su discípulo, porque no tuvo para decirle: madre, te he dejado una casa y una herencia. Sino le dijo a Juan: por favor, Juan, te encargo a mi madre. Madre, te encargo a Juan. Gente lisonjera. Le dicen a la gente lo que quieren oír. Les ofrecen vanidades materiales. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Ellos traen Rolex, ellos traen coches de lujo, ellos viajan en aviones de lujo, ellos comen en los mejores hoteles y restaurantes, mientras la gente de la iglesia no tiene que comer. Mientras en este tiempo hay padres que estaban pensando: ¿cómo le voy a hacer para los útiles de la casa? ¿Cómo le voy a hacer? Oye, Pancho, no tenemos. No. El pastor ha prometido ayudarnos. Ojalá Dios conceda que el pastor y que lo guíe, que lo ayude en la iglesia. ¿Y qué cree? Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Porque Él es bueno. Porque Él está preocupado por nosotros. Porque Él nos ama. Yo no sé qué evangelio te hayan predicado. Deséchalo. Este es el evangelio de Jesús. Este es el evangelio de Cristo. Yo no sé qué pastor has tenido, ni lo critico, Dios lo va a juzgar un día. Pero aquí somos diferentes.